y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muy buenos días con todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Tenemos el gusto de invitarlos a participar en el webinar de la segunda especialidad en enfermería de cuidados intensivos neonatales, cuyo tema es modos ventilatorios en cuidados intensivos neonatales. Tenemos también el honor y el agrado de dejarlos en manos de la magíster Ceci Pariona Oré, quien es licenciada en enfermería, especialista en cuidado intensivo neonatal, magíster en docencia universitaria e investigación, con más de 20 años de experiencia en el sector salud, que cuenta además con el rol de directora del Diplomado de Estrategias en el Soporte Respiratorio Neonatal y se desarrolla como docente en la Universidad Norbert Wiener, entre otras. Además de ello, tiene el cargo y la experiencia de más de 20 años en el Hospital Rebagliati Martins en el área de cuidados intensivos neonatales. Muchísimas gracias, los dejamos en manos de la licenciada Pariona. Gracias, magíster, por poder brindarnos este entrenamiento el día de hoy a nosotros y para con toda la comunidad que la esté escuchando. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Buenos días también con todo el auditorio. Siempre es un gusto ver caritas conocidas o ver nombres conocidos de las licenciadas de las diferentes unidades del país. En realidad, hoy vamos a conversar un tema que a todos nos interesa. Vamos a ir haciendo una revisión de todas nuestras estrategias respiratorias invasivas y no invasivas que tenemos en la unidad de terapia intensiva, a fin de ir definiendo o fortaleciendo también nuestros conocimientos al respecto. Siempre agradezco a la Universidad Norbert Wiener por la buena disponibilidad de permitir estas actividades académicas que van a potenciar nuestra profesión, van a fortalecer también nuestros conocimientos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la presentación. Perdón, un momentito, por favor. Muy bien. Entonces vamos a conversar de todas nuestras estrategias ventilatorias en la unidad de cuidados intensivos. Iniciaremos por la parte no invasiva, conociendo las diferentes interfaces que tenemos, las diferentes estrategias de distensión continua,
Y entonces luego pasaremos a la parte invasiva. En realidad es un maratón. Es todas nuestras estrategias en una. Iniciamos. Es muy importante tener en cuenta cuando el recién nacido tiene compromiso en la capacidad residual funcional, entendiéndose por él el gas que queda al final de la exhalación, permitiendo un buen reclutamiento alveolar, el oxígeno por sí solo no va a solucionar el problema. Si nosotros tenemos acá los alvéolos colapsados, aun cuando le ponemos 100% de oxígeno, no vamos a resolver el problema. Entonces, creo que ahí está el punto de corte en identificar cuándo nuestro paciente requiere de presión. Tener en cuenta que la oxigenación de un paciente requiere de dos componentes muy importantes. Por un lado está la presión y por el otro lado está la concentración. Entonces, cuando un paciente ha perdido capacidad residual funcional, requiere la presión de distensión continua que abre el alveolo, lo reclute y entonces el oxígeno puede ingresar. Eso siempre debemos de tener claro. Por eso que estas estrategias no invasivas van a ser beneficiosos para aquellos pacientes que tienen automatismo respiratorio. Es cierto, insuflan, pero cuando exhalan tienden al colapso. Entonces ahí van estos dispositivos para mejorar la capacidad residual funcional y el paciente con su automatismo respiratorio va a ganar volumen tiral. Entonces, paciente tributario a este primer paquete del que vamos a hablar es paciente con automatismo respiratorio, con compromiso en su capacidad residual funcional. Entonces, ¿cuáles son las bondades de esta estrategia? Van a disminuir la resistencia en la vía aérea, van a evitar definitivamente su efecto bandera, es evitar el colapso alveolar. Va a permitir conservar también el surfactante y va a mejorar la presión media en la vía aérea. Entonces, es esto lo que vamos a observar. Incremento de la capacidad residual funcional, el alveolo gana más radio, mejora la ventilación, perfusión, y así evitamos los cortocircuitos intrapulmonares de derecha a izquierda. Esto va a hacer que el paciente oxigene mejor y que se revierta la dificultad respiratoria. ¿Qué pacientes son tributarios a esta estrategia? Paciente con automatismo respiratorio y con compromiso en su capacidad residual. Ahí entran la dificultad respiratoria, la taquimia transitoria, el síndrome de aspiración meconial, como un soporte inicial cuando uno se resiste a entrar a la ventilación invasiva. En estos tiempos, usar mucho las estrategias no invasivas va a disminuir la displasia broncopulmonar en nuestros neonatos. Post-extubación, hay estudios muy interesantes que comparan la CIPA con la BNI en un paciente que ha sido extubado y queda en una ventilación mecánica nasal. La ventilación mecánica nasal demostró ser superior a la CIPAP, luego iremos viendo por qué. En apneas de la prematuridad, en atelectasias, en traqueomalacia, en hipertensión pulmonar, en infecciones respiratorias también, porque un paciente que esté infectado va a incrementar el gasto calórico, el consumo de oxígeno, y entonces va a necesitar también de estos dispositivos. ¿Y en quiénes estará contraindicado? Definitivamente va a estar contraindicado en un paciente con pobre esfuerzo respiratorio, es decir, un paciente que no puede ni oxigenar bien ni ventilar bien. Entonces, en estos pacientes vamos a necesitar la ventilación mecánica. Entonces, hemos dicho que tiene automatismo respiratorio el paciente candidato a esta estrategia, pero que hay un compromiso en la capacidad residual funcional, en apneas frecuentes, en acidosis respiratoria,
en labio leporino, atresia de coanas, van a ser una de las contraindicaciones en este tipo de estrategias no invasivas. Entonces, hagamos un repaso de todas estas estrategias que tenemos para brindar a nuestro paciente. En cuanto a las interfaces, tenemos las canulitas, las cánulas de alto flujo, tenemos las piezas como los proncitos, tenemos las mascaritas también. Ahora tenemos los prons cortos, los prons largos, tenemos también a nuestra cánula RAN. Con esta canulita nosotros podemos inclusive dar ventilación mecánica nasal. Y luego tenemos nuestros generadores de presión. Los generadores de presión vamos a tener al ventilador usando el casete exhalatorio del ventilador, usando los dispositivos también tipo InfanFlow, estas piezas que nos van a permitir por el efecto Coanda o el efecto Venturi en el caso del Medilев, nos van a permitir generar una presión de distensión continua. Y también a través de nuestro sistema burbuja. Los centímetros bajo el agua determinarán la presión que deseamos entregar a nuestro paciente buscando su reclutamiento alveolar. Entonces, desde sala de partos, ¿qué opciones tenemos para el paciente? Desde sala de partos vamos a tener nuestra piecita en T, esta pieza en T. Con él podemos entregar CPAP, también podemos entregar ventilación a presión positiva, pero ahorita estamos hablando de los no invasivos, entonces estamos hablando de la presión de distensión continua. Acá hay que hacer una salvedad muy importante porque a veces nos confundimos. Nosotros cuando vamos a dar CPAP solo programamos un PP y trasladamos a nuestro paciente en esta condición. Nada más, no vamos a ocluir la cabecita, porque cuando ocluimos la cabecita de la pieza en T, estamos entregando una presión inspiratoria pico. Y entonces esto no debiera de ser cuando se entrega CPAP. Además, que podemos también colocar este tipo de filtros EPA que van a permitir acondicionar el gas, sobre todo cuando hacemos un transporte neonatal interprovincial o hacemos un transporte local, pero de larga distancia, podemos usar. Ahora, ideal sería usarlo desde sala de partos a la unidad. Estos filtros van a permitir acondicionar el gas, que es un concepto muy importante cuando se entrega soporte respiratorio. Entonces, la pieza iría de esta forma y esto colocado a la carita de nuestro bebé, cubriendo puente nasal y el mentón, y bien selladito para asegurar la presión. Entonces, para el transporte hospitalario, definitivamente esta pieza nos es bastante útil, bastante útil. En la UCI ya tenemos más opciones propio de las instalaciones, de la logística que en ella podemos tener. Entonces, ahí tenemos los CPAPs con el ventilador, tenemos los CPAPs de burbuja también, tenemos las cánulas de alto flujo. Ojo, cuando hablamos de las cánulas de alto flujo, son este tipo de cánula. Esta cánula que es la Optiflow, esta que es la Vapoter, esta que es la RAN cánula. Las canulitas de bajo flujo de oxigenoterapia no entran en estas estrategias. Eso entra en las modalidades fase 1, que es oxigenoterapia. Luego tenemos la ventilación mecánica nasal. En el protocolo 1 entran o modo primario aquel paciente que nunca recibió ventilación mecánica y en el modo secundario aquel que de la ventilación pasa a la ventilación no invasiva. Entonces, ¿en qué se diferencia uno del otro? En el criterio que vamos a tener para titular los parámetros de soporte. Ya lo vamos a ir viendo cuando llegamos a él. Entonces, acá hacemos un repaso, acá tenemos, usando
la presión de distensión continua a través de la pieza en T. Miren, este es un bebé prematuro, propio de las características, va a necesitar de esta presión de distensión continua. Como hice hincapié, nunca sellar la cabecita, porque ahí estaremos dando presión pico. Observen en el panel de la pieza en T. Entonces, solo estamos dando PP y una FiO2 de 21%. Y acá sí resalto, porque a veces uno de pronto ve los dispositivos de distensión continua y con una FiO2 de 21%, y entonces, ¿qué decimos? Pero ya no necesito oxígeno. Eso debemos de sacarnos de mente. Con estos dispositivos, su efecto bandera es la presión. Entonces, con el mayor superficie de intercambio, vamos a necesitar menos oxígeno. El hecho que el paciente esté recibiendo una FiO2 de 21% no le resta importancia a esta estrategia de soporte. ¿Qué parámetros voy a programar? El flujo, y ahí nos guiamos del manual de RCP, porque como es una pieza que se usa desde sala de partos, entonces, ¿cómo preparamos en nuestra sala de partos nuestra pieza en T? Con FiO2 de 30% si se trata de prematuro, y si es un niño a término, con 21%. El flujo de 10 litros, el PP de 5 centímetros de agua, y la presión inspiratoria pico entre 20 y 25. Sin embargo, nosotros usamos en esta estrategia solamente el PP y la FiO2. La FiO2, como ven en el caso de este paciente, está FiO2 21% y el paciente está saturando muy bien. Y entonces ahí está el concepto clarito. Esa presión está permitiendo ganar área de intercambio y ya no necesita oxígeno. Ideal para un bebé prematuro, donde el oxígeno va a ocasionar el estrés oxidativo. Entonces, seguimos. Luego tenemos nuestras canulitas de alto flujo. Hoy en día ha salido mucho de ellas, de las diferentes marcas. Lo que debe de quedar claro que con este tipo de cánulas, el flujo que se debe de manejar es entre 2 y 8 litros. Sin embargo, en el bebé pequeño, menos de 1000 gramos, el flujo máximo de 6 litros, para evitar altas presiones, porque recuerden acá que la presión, el P, va a depender del flujo. A más flujo, va a haber más presión. Entonces, como que en ellos siempre nos limitamos un poquito y flujos máximos hasta 6. Y verán que algunas literaturas le van a decir flujos de 2 por kilo de peso, de 2 litros por kilo de peso. Y entonces, acá tenemos las diferentes casas. La idea de esta presentación es que ustedes conozcan el abanico de opciones de las diferentes casas con sus bondades que cada una de ellas tiene, porque siempre le pone algo en especial para competir en el mercado y poder distribuir sus productos. Entonces, acá tenemos el modelo Armstrong. Entonces, miren cómo va la maqueta en realidad. Del flujómetro llega un manifold o un limitador de flujo, ellos le llaman restrictor de caudal. En el Fisher-Paykel tienen estos restrictores de caudal, pero ojo, hay que tener en cuenta con las piezas. Miren, no sé si ahí alcanzan a ver, los dos son idénticos. Sin embargo, acá dice BCPAP y ven que acá no dice nada. Este es para alto flujo y este es un limitador de presión para CPAP. Es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque las presiones restrictivas son totalmente diferentes. Hubo mucha confusión, así que Fisher-Paykel en estos tiempos está sacando una nueva pieza para evitar esas confusiones. Sin embargo, si aún en su unidad están rotando estos dos tipos de manifold, diferenciarlo porque acá dice BCPAP, esto para CPAP y esto para alto flujo. Con el modelo Armstrong no tienen problema porque este es su limitador de presión. Está limitado a 10 centímetros de agua porque si hay un exceso de presión,
a veces cuando se tapa la canulita por la secreción en la fosa nasal, entonces esto se activa y evita accidentes, como el neumotor. Tiene su cámara, tiene su rama inspiratoria con sus sensores de temperatura y esta es su pieza. Esta es una cánula como tal, de alto flujo. Acá tenemos que estas cánulas, esta es de Fisher & Paykel, podemos usarlos, tanto el modelo Armstrong, el modelo Fisher & Paykel, podemos usarlos también con el ventilador, claro que sí. Y esto va para las unidades, para el interior del país. Justo ayer me llamaba una doctora que tenía su ventilador, pero como que estaba en duda de sus componentes y entonces, pero a veces no tienen blender, es irónico, tienen ventilador, pero no tienen blender. Entonces, pueden usar el ventilador seleccionando la terapia de oxígeno. Esto en el caso del ventilador Fabián, el ventilador Drager también lo tiene, el ventilador Evita también. Entonces, siempre hay la configuración de oxigenoterapia. Entonces, configuran en él y entonces pueden usar la terapia de alto flujo con el ventilador. Y si no, pueden usar con la torre del blender. Miren, acá está el de Fisher & Paykel, acá está el blender, viene al manifold, que es el limitador de presión, y de ahí sale la rama inspiratoria. Muy importante tener en cuenta qué parámetros van a configurar. Van a configurar el flujo. Entonces, ¿cuánto será ese flujo? Ya les decía, de 2 litros por kilo de peso. En el bebé, menos de 1000 gramos, llegamos a un flujo máximo de 6 litros. Recuerden, a más flujo, más presión. La FiO2. Si es un paciente que viene de sala de parto recibiendo oxígeno a flujo libre 100%, ustedes partan con 100% para evitar esas fluctuaciones de la concentración que tanto daño le hace al paciente, exacerba la hipertensión pulmonar, sobre todo en esa fase de adaptación del paciente. Pero si es un paciente que no recibió oxígeno, inclusive pueden partir con oxígeno al 21%, confiando en las bondades de la presión, en el reclutamiento alveolar y en mínima cantidad de oxígeno. Y van titulando según saturación objetiva. Ahora, acá hay que tener en cuenta, el paciente entra a soporte respiratorio por problemas respiratorios, sí. Entonces, el origen es pulmonar, es respiratorio, rangos de saturación de 90 a 95. Antes a los prematuros lo hacíamos saturar menos para protegerlos de la retinopatía de la prematuridad. Luego, por los años 2014, sale el estudio SUPOR, el estudio BONS, donde se ve que los que saturaban menos tenían más parálisis cerebral. Entonces, de ahí en adelante, se queda en que los rangos de saturación al momento es de 90 a 95, ya no 88, no 85. Sin embargo, hay que tener en cuenta a nuestros pacientes cardiópatas, que también se benefician de estas estrategias. En cuanto a la cardiopatía, hay que tener claro qué tipo de cardiopatía. Si es una cardiopatía, pongámosles bloqueo del tracto de salida derecha, una estenosis, una atresia pulmonar. Esa es una patología ducto dependiente. Entonces, en él vamos a priorizar el uso de la prostaglandina y vamos a buscar rangos de saturación de 75 a 85. Y en estos últimos días estuve en la unidad, dado que me tocó cuidar a 2 pacientes con patología cardíaca. Justo había un pacientito con cardiopatía cianótica con objetivos de saturación de 75 a 85, entonces, y estaba recibiendo oxígeno con FiO2 40%. No debiera de ser porque va a bloquear también el efecto de la prostaglandina. Se le fue quitando la concentración y la saturación continúa. Entonces, en ellos hay que tener mucho cuidado con la concentración de oxígeno que se le da en estos pacientes que están recibiendo prostaglandina
como que la prostaglandina va a permitir la apertura del ductus y el oxígeno lo que hace es cerrar. Entonces, tener cuidado con esos objetivos de saturación en este tipo de paciente. La temperatura del gas. Esto es muy importante en cuanto a la temperatura en cámara. Hay posturas encontradas, pero las referencias hasta ahora nos dicen en el modo invasivo. Igual decían en el caso de CPAP, pero nuestra experiencia nos dijo que en el modo invasivo teníamos más injuria nasal. Al momento estamos trabajando en el modo invasivo, la experiencia nos irá diciendo, nosotros recién con alto flujo tenemos 2 años, entonces como que no es el tiempo y la población necesaria para tener claro si lo dejamos en invasivo o en no invasivo, pero al momento estamos en el modo invasivo. En el CPAP, claro está, en el modo no invasivo. Entonces, ahora pasamos a los CPAP. Cuando hablamos de la presión de distensión continua, tenemos el sistema burbuja o con el cassette exhalatorio del ventilador. En el sistema burbuja, tener claro que los centímetros bajo el agua van a determinar la presión. Por eso es muy importante tener el nivel 0 muy bien definido. En el mercado tenemos diferentes CPAPs. Tenemos el modelo Inca, el modelo Hudson. Ambos como que tienen la desventaja en el sistema de acondicionamiento de gas, porque no tienen un alambre calefactor en la rama inspiratoria. El modelo Fisher&Paykel y el modelo Medin, como el modelo Astro, tienen esta bondad. Así que serían los CPAPs más completos que hay. Pero si queremos hablar del objetivo de CPAP, todos los CPAP son muy buenos. También es muy importante tener en cuenta que con la pieza en T, y esto se lo he preparado sobre todo para las licenciadas que trabajan en el interior del país. Acá en Rebagliati también lo usamos, pero es importante porque muchos ventiladores tienen o muchas incubadoras tienen su pieza en T. Y entonces, damos CPAP artesanal. No, porque podemos usar esta pieza en T que tenemos en la unidad, esto Neopap, y usar nuestro CPAP de burbuja con él. Y miren, ¿cómo así? Observen en el video, esta parte del, lo voy a resaltar, a ver si puedo hacerlo otra vez. A ver, ensamblamos la cámara en el calefactor, en el plato calefactor, y usamos la salida inspiratoria de la pieza en T. Usamos esta salida como si fuera un flujómetro. Ahí está el manifold. Y entonces vamos a usar la rama seca, irá desde el flujómetro con el mismo concepto del blender. Llega a la cámara, ahí está. Ahora sale la rama inspiratoria llevando en él un cable calefactor. Ahí está, el cable interno que va a permitir acondicionar el gas. Ya tenemos nuestra salida inspiratoria y ahora nuestro generador de presión. Acá está bien posicionado para tener en cuenta nuestro nivel 0, porque de ahí abajo nos va a determinar los centímetros bajo el agua, la presión a entregar. Entonces, ahora la rama exhalatoria va a salir del sistema generador de presión. Rama inspiratoria con rama exhalatoria se van a unir en un circuito cerrado para verificar, esto me sirve comprobar la prueba de seguridad, que ese CPAP está apto. Y eso también lo puedo hacer lo tengo que hacer cuando uso mi sistema Blend. Programo 1 litro, ojo, solamente 1 litro de flujo, introduzco la pipeta en 10 centímetros.
y lo que debo encontrar que en el manómetro me marca 10. Si no marca 10, marca 9, bueno, vamos por ahí, pero si marca 5, ese CPAP necesita ser verificado porque por algún lugar hay fugas. Y a veces entre la interfaz suele haber ranuras que pasan desapercibidos. Por eso, muy importante verificar esa prueba de seguridad. Y eso lo tengo que hacer cuando armo el CPAP con el sistema Blender, por supuesto, lo tengo que hacer. Por eso que en el kit del CPAP viene esa piecita que me va a permitir armar el circuito cerrado. También tengo el CPAP con el ventilador. Y acá sí resalto en el ventilador Fabián, porque el ventilador Fabián tiene los CPAPs de flujo variable también. Entonces, no hay que confundir. En el ventilador Fabián hay que seleccionar la sigla CPAP. Si seleccionamos N CPAP, es un CPAP de flujo variable. Entonces, cuando es un CPAP de flujo variable, las piezas que se tiene que usar es el Infant Flow o el Medijet y configurar en su ventilador. Pero cuando uso la sigla CPAP, uso estos interfaz de Medin, también es un Medijet, pero de flujo continuo. Los dos corrugados son gorditos. El original del Fisher & Paykel, también las púas del modelo Inca, el modelo Hudson. Eso para resaltar, muy importante. ¿Qué voy a configurar? Miren, acá tengo un CPAP con el ventilador Mildred. Entonces, ¿qué voy a configurar? Voy a configurar la presión CPAP, el flujo. Ahora, en el flujo hay que tener mucho cuidado. ¿De qué va a depender el flujo? Miren esta interfaz para un bebé macrosómico. Y miren esta interfaz para un bebé prematuro. Va a depender el diámetro de la interfaz. Interfaz con diámetros pequeños, flujos de 5, de 6. Interfaz más grandecito de 7, 8 litros. No vamos a usar tanto flujo porque los flujos altos van a generar turbulencia y van a evitar que llegue la CPAP en el paciente. La FiO2, inclusive 21%, la temperatura del gas, como les conversaba, en el modo no invasivo. Y acá tienen las diferentes piezas que hay en el mercado, Hudson, Fisher & Paykel, el modelo Medin, el modelo Armstrong, con las bondades y las dificultades que cada uno de ellos puede tener. Ahora pasamos a los CPAP de flujo variable. ¿Cuál es la diferencia entre un CPAP de flujo continuo y de flujo variable? Si yo tengo el CPAP de flujo continuo, que puedo darlo con esta pieza, entonces va conectado a mi paciente y vamos a suponer que programé una presión CPAP de 5 y un flujo de 7. Cuando el paciente inspira, va a inspirar con 7 de flujo y cuando el paciente exhala, va a exhalar frente a esos 7 de flujo que lo tiene ahí instalado. Esto va a hacer que haya una resistencia durante la exhalación. Va a haber una resistencia al flujo exhalatorio. Entonces salen estos CPAP de flujo variable buscando hacer que la exhalación del paciente sea gentil. Cuando el paciente exhala, va a caer el flujo y así que el paciente va a tener más comodidad en la exhalación. Esa es la diferencia, porque la presión, tanto en el CPAP de flujo continuo como en el de flujo variable, la presión siempre va a estar asegurada. Y entonces, observemos, y esto me dio mucho gusto, agradezco a la licenciada de la unidad de Cajamarca, porque este videito pudo sacarlos de ese lugar. Entonces, ahí tenemos este CPAP. Miren que no usa generador de presión, solo usa su rama inspiratoria, y en la rama inspiratoria va esta pieza. Y es acá, en este nivel, donde se va a generar la presión por el efecto Coanda. Son efectos físicos. Siempre tiene que ir un manómetro
junto al paciente, porque la presión va a depender de cuánto flujo programo en él. Entonces, eso es lo que siempre debemos de tener en cuenta. Recuerden acá, a más flujo, más presión. Miren, este paciente está casi con 5 de presión. Veo que por ahí está con 7 de flujo y una FiO2 de 40%. Este paciente está ahí, ¿no? 40% es una concentración ya bastante alta. Podemos decir que está en su límite. ¿Qué voy a configurar entonces? Voy a configurar el flujo, voy a configurar la FiO2 y la temperatura del gas. Entonces, esta pieza, a diferencia de la anterior, lo que permite es tener una exhalación más fisiológica que en los CPAP de flujo continuo. ¿Puedo usarlos con el ventilador, Fabián? Claro, con el ventilador sí, pero ojo, tener en cuenta, selecciona las siglas N-CPAP. Al seleccionar el N-CPAP, se activará para seleccionar qué pieza le toca usar. Este que es el InfanFlow, que funciona con el efecto Coanda, o este que es el MediJet, que funciona con el efecto Bernoulli. Son efectos físicos. Al final, Coanda, Bernoulli, lo que genera es una presión de distensión continua. Entonces, voy a usar, también puedo entregarlo con el ventilador. Ojo, siempre asegúrense que sea un CPAP de flujo variable, siempre asegúrense que las nomenclaturas en el enunciado sea el correcto. ¿Cómo es el Fabián? N-CPAP es diferente a CPAP. El objetivo de ambos es el mismo, pero el mecanismo de generar la presión son totalmente diferentes. Y esto hay que tenerlo bien claro, porque a veces encendemos el ventilador y programamos y no nos damos cuenta los mecanismos que son totalmente diferentes. Y le sale paciente desconectado, es porque la pieza no fue seleccionada en la forma correcta. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Ahí está, con el ventilador Fabián pueden usar el sistema InfanFlow, pueden usar el sistema MediJet. Ojo ahí, resalto, porque en muchas unidades tienen este ventilador. Cuando usan CPAP de flujo variable, hay que usar como rama seca esta pieza delgadita, que es un restrictor de flujo. Siempre, siempre, siempre. No usen el corrugado gruesito, usen el corrugado delgadito. Y acá está. Y si seleccionan en el modelo, si tienen esta pieza que es el modelo Medin, en el ventilador hay que configurar, hay que decirle al ventilador, voy a trabajar con Medin. Entonces seleccionan el MediJet. Ventilador, voy a trabajar con el InfanFlow. Seleccionan el InfanFlow porque ya les decía, el cómo generan la presión son efectos físicos totalmente diferentes. Luego tenemos el DuoPAP. Aquí mucha atención, porque este DuoPAP se ha ido confundiendo con la ventilación mecánica nasal. Muchas unidades y muchos profesionales lo hemos confundido, porque cuando sale el boom de los no invasivos, pues, y sale el ventilador Fabián con todas estas estrategias, el ventilador Drager no tiene estas estrategias de flujo variable, solo tiene de flujo continuo, y entonces como que uno se marea. Cuando uno entrega DuoPAP, tener claro que se programan dos tipos de presión, una presión A y una presión B. Entonces, pero tanto la presión A como la presión B son PEP, presión de distensión continua. Porque ¿dónde caíamos en el error? Cuando a este segundo nivel de presión los considerábamos una presión inspiratoria pico. Entonces, ¿qué solíamos hacer con el concepto que este segundo nivel era presión inspiratoria pico? Solíamos programar presiones de 14, de 15, y no debiera de ser. La presión dúo debe de
ser 3 a 5 centímetros máximo sobre el primer nivel de presión. Es decir, yo tengo que tener presiones como máximo 10 centímetros de agua, porque si no puedo producir neumotórax. Entonces, ¿qué voy a configurar? El primer nivel de presión, vamos a poner 5. El segundo nivel de presión, que sería 8, podría estar bien 10. La FiO2, la temperatura del gas. El flujo no, porque el ventilador va a buscar su flujo. Así como cuando teníamos el blender, el flujómetro iba buscando un flujo para generar una determinada presión, igualito, pero solo que acá quien lo va a hacer es el ventilador. Va a buscar el flujo más adecuado para garantizar esas dos presiones. Van a ver que en el ventilador también le va a decir tiempo dúo o tiempo inspiratorio. En realidad el término correcto es tiempo de presión dúo, porque cuando dice tiempo inspiratorio como que uno lo confunde con la ventilación mecánica. En ventilación mecánica invasiva se suelen programar tiempos inspiratorios bien pequeños, 0,33, 0,35, por ahí 0,40. En la ventilación no invasiva se suelen programar 0,40, 0,45, pero acá no. Acá el tiempo dúo debe de ser más de 1 segundo. Tienen que darle tiempo suficiente para que de la presión A pase a la presión B y se sostenga un poquito en la vía aérea y luego no cae a 0, cae al primer nivel de presión. La frecuencia viene a ser cuántas veces en 1 minuto le vas a alternar con ese segundo nivel de presión. Se suele usar frecuencias bajas, 15, 20, a diferencia en una ventilación invasiva donde usamos más frecuencias. Entonces acá tenemos la misma interfaz tanto para NC-PAP como para DuoPAP, es la misma interfaz. Acá tenemos ya las piezas de MEDIN y las piezas Infanflon son los que tienen registro sanitario acá en nuestro país, aunque ahora también salió el Infanflon del modelo Armstrong. Y ya vamos avanzando y vamos llegando a nuestro top de los no invasivos, que es la ventilación mecánica nasal. En esta estrategia, todos los parámetros del ventilador los voy a dar por la nariz. Entonces, acá sí, si se dan cuenta en el panel, va a haber un PEP y una presión inspiratoria pico. Vamos a tener un tiempo inspiratorio, las guías recomiendan 0,40, 0,45, frecuencias respiratorias, concentración de oxígeno, el flujo de gas. Y voy a programar en IMB. En el ventilador Fabián pueden programar en un modo sincronizado, intentando sincronizarlo, sí, porque tiene un sensor incorporado en él. En los ventiladores que tienen sensores de presión, podemos buscar sincronizar a través de este sensor. En los que no tienen, solo tienen sensor de flujo, hay que bloquear el sensor de flujo porque si no les va a estar sonando la alarma porque no hemos desactivado. Tener en cuenta que acá programamos un PP para mejorar la capacidad residual funcional, programamos una presión inspiratoria pico que va a permitir mejorar el volumen tiral, programamos un tiempo inspiratorio, una frecuencia respiratoria también. Entonces, como pueden observar, todos los parámetros del ventilador entregados por la fosa nasal a través de un PRONS o a través de la mascarilla. El beneficio es que tanto usando PIP y PEP lo que va a permitir es incrementar el flujo de las vías aéreas, va a haber un aporte no solamente oxigenatorio, sino ventilatorio, porque cuando entregamos la presión inspiratoria pico va a generar ese gradiente de presión, va a aportar al volumen tiral que de por sí el paciente lo iba ganando con su esfuerzo respiratorio. El hecho que sea ventilación mecánica nasal, también el paciente tributario a esta estrategia tiene que tener esfuerzo respiratorio. Va a incrementar el volumen tiral,
gracias a la presión inspiratoria pico, mejora la capacidad residual funcional también, y esto lo va a lograr gracias al PEP. Al tener mejor superficie de intercambio, va a mejorar también la ventilación de nuestro paciente. Entonces, observemos acá, tenemos a nuestro paciente en ventilación mecánica, es un bebé prematuro, miren cómo va su panel de monitoreo, aparentemente estable, y nos indican para pasar a ventilación mecánica nasal. Entonces ahí tenemos el equipo preparado, configurados los parámetros, y vamos a retirar el tubo endotraqueal, teniendo ya insertado la pieza nasal. Esto es muy importante porque así no hay fluctuaciones de la presión, ¿sí? Esto va a permitir que haya un buen mecanismo de extubación, y esto va a permitir mejorar también la capacidad residual funcional de nuestro paciente y evitar el colapso alveolar en ese trance de sacar la pieza y colocar el otro dispositivo. Y ahí tienen esto con el ventilador Drager. Siempre hay que seleccionar en él el modo no invasivo, como en cualquier ventilador. Cuando vamos a dar no invasivos hay que seleccionar, y acá configuramos. Miren, FiO2 21%, 13 de presión inspiratoria pico, 0,40 de tiempo inspiratorio, 40 de frecuencia respiratoria y PEP de 100. Y entonces esto es los parámetros que vamos a configurar, son todos los parámetros del ventilador entregados por la fosa nasal de nuestro paciente. ¿Qué piezas voy a usar? Las piezas Medin, este tipo de PRONS, el modelo Inca, el modelo Fischer & Paykel. Drager también tiene su interfaz original. La RAM cánula también me va a permitir entregar ventilación mecánica nasal. Muy bien, ahora pasamos rápido ya, vamos llegando al final de nuestra presentación. ¿Cómo respiramos cuando vamos a dar ventilación mecánica? Ven que cuando el paciente recibía dispositivos no invasivos, él tenía su automatismo respiratorio y por la fosa nasal le iba llegando las presiones necesarias. Cuando un paciente entra a ventilación mecánica, esto no sucede. El paciente está conectado a un ventilador mecánico que empuja la presión hacia el paciente y permite la apertura de sus alvéolos. Es decir, la ventilación es antifisiológica. Lo fisiológico es intercambiar gases por presión negativa. Acá lo hacemos por presión positiva. Eso es uno de los efectos adversos de la ventilación mecánica, pero útil para nuestro paciente. ¿Y cómo es la exhalación? Se suspende el flujo inspiratorio porque nuestro ventilador es de flujo continuo, ciclado por tiempo, limitado por presión. Entonces, se bloquea la rama, se abre el casete exhalatorio, hay una desviación de flujo y el paciente empieza a exhalar. No colapsa porque queda una presión al final de la exhalación que permite su reclutamiento alveolar. ¿Gracias a qué parámetro? Al PEP, caballito de batalla de la oxigenación. Entonces, la oxigenación de un paciente en ventilación mecánica depende de la fracción inspiratoria de oxígeno y de la presión media de la vía aérea. Pero la presión media tiene sus asistentes, como es la presión pico, el PEP, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio. Mientras que la ventilación, es decir, el movimiento de anhídrido carbónico, dependerá de la ventilación minuto. Y él, a su vez, del volumen tidal, dependerá también de la constante de tiempo. Y es muy importante porque enfermería trabaja en este nivel, en mejorar la distensibilidad y disminuir la resistencia en la vía aérea. Entonces, en la ventilación invasiva existen dos entidades grandes. La ventilación mandatoria,
la ventilación sincronizada. En la ventilación mandatoria, como su nombre lo dice, el ventilador toma el protagonismo del intercambio gaseoso. El operador titula los parámetros y el ventilador asiste o controla a su paciente. No considera el esfuerzo respiratorio, porque usualmente no hay un sensor de flujo que permita esta interacción y esto trae consigo mucha asincronía. Y esto fue los inicios de la ventilación mecánica, porque así comenzamos. Luego surgen los modos sincronizados. Requisito importante para esta estrategia ventilatoria, un sensor de flujo conectado muy cerca a nuestro paciente. Este es el sensor del modelo Fabián. Tenemos también, es parecido el modelo SL, tenemos el ventilador Drager. Entonces, este sensor se pone entre el paciente y el ventilador. Al paciente le dice, bebé, esfuérzate, un mínimo esfuerzo sí, y al ventilador le dice, sé preciso. Entonces, el paciente desencadena el ciclo, el sensor lo capta, le dice a la máquina y la máquina lo asiste. Juntos inspiran y juntos exhalan. Y así es el modo asistido controlado, que es una estrategia ventilatoria sincronizada. Observen acá, está en el modo sincronizado, pero ven que el paciente no realiza ningún esfuerzo. Cuando el paciente no realiza ningún esfuerzo, no se va a activar la asistencia, pero la máquina lo va a controlar con una presión o con una frecuencia respiratoria de respaldo que el clínico programó. Miren acá está el pulmoncito de prueba, no hay esfuerzo respiratorio y la máquina está controlando. Hay que tener en cuenta que aun cuando el paciente está programado en un modo sincronizado, si él no desencadena el ciclo, miren, siempre va a seguir en modo control. Y obviamente los volúmenes van a ser diferentes. Ahora está en un modo sincronizado. El paciente activa el trigger, la máquina lo ayuda y miren cómo mejora el volumen. Enfermería debe de estar atento a estos cambios. No es igual cuando la máquina controla al paciente que cuando lo asiste. ¿En qué varía? En los volúmenes alcanzados. Y eso tiene que ver mucho con la ventilación de nuestro paciente. Luego tenemos el modo mandatorio intermitente, el famoso SIMB. A diferencia del AC, en el que todo esfuerzo del paciente es apoyado por la máquina, en el SIMB, la máquina asiste solo con la frecuencia programada. Por decir, acá el doctor programó 40, entonces la máquina solamente va a asistir a los 40. Acá tenemos la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, pero con presión de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que se están alternando dos estrategias respiratorias. Por un lado, el SIMB, por otro lado, la presión de soporte. Entonces, en esta estrategia ventilatoria van a tener dos presiones. Miren cómo alterna el 13 con el 7 punto y algo como 8, ¿no? 13 con 8. El 13 es una presión en los ciclos SIMB y el 8 es una presión de soporte. ¿Cómo se entiende esto? Si estuviera en un SIMB puro, si el paciente respira 60 veces y el clínico programó 40, la máquina solo va a ayudar a los 40. Imagínense, pobre del bebé, 20 ciclos respirando a través de un tubo endotraqueal. Mucho sufrimiento. Entonces surge el SIMB con presión de soporte. Si el paciente respira 60 veces, a 40 ciclos le asiste con una presión pico de 13, en el caso de este panel, y a las 20 le asiste con 8.
Esto quiere decir que todo esfuerzo del paciente va a tener un respaldo. Y eso es muy importante porque va a permitir mejorar su volumen tidal, su volumen minuto, va a evitar sobreexigir a nuestro paciente. Y es la estrategia ventilatoria que nosotros manejamos en nuestra unidad. Y acá lo solemos usar con el ventilador Maque, también tenemos con el ventilador Drager, pero este es uno de nuestros ventiladores más guerreros. Miren que acá el paciente está programado en 50, el paciente está haciendo 57 ciclos. Miren, acá hay una presión pequeñita. Este paciente está con harto soporte, miren, 19,14. 19 para los ciclos SIMB, 14 para el presión de soporte. Entonces, de esta forma, ningún esfuerzo del paciente queda abandonado. Acá tenemos la presión de soporte solo, esto es ya una estrategia de salida, en realidad no lo usamos en la unidad, pero acá el paciente tiene mucha libertad. Él pone su frecuencia, pone su tiempo inspiratorio, su tiempo exhalatorio, es un paciente más independiente y la máquina lo apoya con un poquito de presión. Esto sería interesante en un paciente ya de salida del soporte invasivo. Asociado al volumen garantizado, estaría muy bien. Y la ventilación con volumen garantizado, lo que busca es asegurar un volumen tidal. Entonces, el volumen tidal en un neonato es de 4 a 6 por kilo de peso. Entonces, se programa un volumen tidal, vamos a suponer que este es un bebito de 2 kilos. El volumen tidal mínimo sería 8 y el máximo 12. Entonces, usualmente siempre se empieza con lo mínimo. Y luego vamos buscando el volumen tidal adecuado para una buena ventilación. Entonces, vamos a suponer que ese volumen tidal sea de 4 por kilo. Entonces, programas 8 y el ventilador busca la presión pico para asegurar ese volumen. ¿Cuál sería el cuidado de enfermería en esta estrategia? Estar atenta a esos cambios de presión. Si yo recibo el turno con un paciente en volumen tidal de 8 con una presión pico de 15, ¿ya? Perfecto. Mi objetivo de enfermería debe de ser que en mi turno esa presión pico sea menor. Pero ¿qué pasa si la presión empieza a subir? Ahora el paciente empieza a requerir 16, 17, 20 problemas en la vía aérea o compromiso de la mecánica pulmonar. Entonces, ahí reviso toda mi interfaz, veo la mecánica pulmonar, un pulmón que se está congestionando, un pulmón que se está atelectasiando, y en realidad es buscar todos los detalles propios del paciente. Y luego ya nuestra última estrategia, que es la ventilación de alta frecuencia. En esta estrategia ventilatoria, a diferencia de la ventilación mecánica convencional, la oxigenación y la ventilación del paciente tienen sus perillas muy bien direccionadas. La presión media de la vía aérea y la FiO2 para oxigenar, solo que acá, a diferencia de la ventilación convencional, la presión media dependía de muchos parámetros, pi, p, frecuencia, flujo. Acá no, acá mueves una perilla para la presión media de la vía aérea para mejorar la oxigenación y la amplitud nos ayuda a ventilar. Es directamente proporcional al volumen tidal. A más amplitud, más volumen tidal, más movimiento de anhídrido carbónico. La frecuencia respiratoria, que en BAFO se programa como Hertz, generalmente no se suele mover, pero es inversamente proporcional a la frecuencia en convencional. ¿Cómo así? Si yo estoy en ventilación convencional y deseo barrer anhídrido carbónico, aumento la frecuencia. Acá no. Acá si quiero barrer anhídrido carbónico, ¿qué hago con la frecuencia? Lo disminuyo. Es diferente. Entonces, ¿a qué aspecto debe de tener en cuenta enfermería? Tener claro cuál es el volumen de alta frecuencia para ese paciente.
Y eso lo determinamos juntamente con el equipo que cuida al bebé, con el médico básicamente. El volumen tidal en alta frecuencia es de 1.5 a 2 por kilo de peso. Entonces, si un paciente pesa 2 kilos, el volumen tidal será entre 3 y 4. Luego, cuando ya tengo la gasometría, como que ya tengo más definido ese volumen de alta frecuencia. Entonces, toda vez que incremento o disminuya, es un grave signo de alarma, ¿no? Ya posiblemente en otro capítulo de signos de alarma en el alta frecuencia, sería interesante tener claro las estrategias a desarrollar como enfermera. Cuando hay caída del volumen tidal, básicamente es problemas en la vía aérea o en la mecánica pulmonar. Hay secreciones, se acodó el tubo, hay una intubación selectiva, hay atelectasia, entonces tengo que ampliar la valoración a mi paciente. Muy bien, hemos llegado al final de la presentación, nos hemos excedido un poquito en el tiempo. Yo les agradezco mucho su atención. Así que si hay alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, Carmencita. Carmen, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, si le dan el micrófono a Carmencita. Aló, buen día, licenciada, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho muy bien. Sí, mi consulta sería, licenciada, en el caso de ventilación de alta frecuencia, ¿cuál sería el momento idóneo, por ejemplo, en el momento cuando el bebé nace, es un prematuro extremo, y a veces se utilizan este modo, este medio de ventilación de alta frecuencia en estos bebés? Y bueno, yo escuché en otras capacitaciones que esto casi se utiliza ya en otras medidas, cuando el bebé ya se establece, se estabiliza, ¿no? Utilizamos esta alta frecuencia, o también se puede utilizar en los prematuros que están ingresando recién a la unidad, ¿no? Porque vemos también que esto, las vibraciones que produce, hay hemorragias, ¿no? Que se presentan. Entonces, ¿en qué medida podemos utilizar este medio de ventilación de alta frecuencia? Buenos días, muchas gracias por la pregunta, Carmencita. En realidad, cuando usamos nosotros la ventilación de alta frecuencia en la unidad, lo usamos de rescate. Sí, el alta frecuencia se asocia a hemorragia intraventricular, a leucomalacia periventricular, porque justamente es efectivo en el barrido de anhídrido carbónico. Sin embargo, es una estrategia protectora también del pulmón. Por eso, en los pacientes en la unidad, ¿cuál es el criterio de ingreso a ventilación de alta frecuencia? Cuando hay retención de CO2 refractario a ventilación mecánica convencional, o cuando el paciente está en fuga de aire, un paciente en EPI, un paciente en neumotórax, se le hace el drenaje y queda en ventilación de alta frecuencia. La idea es la ventilación de alta frecuencia, al tener una MAP que permite el reclutamiento alveolar, como que se asocia a presiones más constantes, a volúmenes más constantes, a diferencia de la ventilación convencional, que usas un PEP, abres el alveolo y usas un PIP, y está en esto. El alta frecuencia no, usas un MAP, abre el alveolo y sobre él
vienen las oscilaciones de la amplitud del delta de P. Entonces, podría usar en un bebé prematuro en la fase inicial, no sería la recomendación. Desde mi experiencia, no sería la recomendación. Podemos, inclusive hoy en día, dependiendo del compromiso, ahora si es un paciente que tiene automatismo respiratorio, podríamos agotar nuestras estrategias no invasivas, y si vemos que es un paciente que no está manejando muy bien la ventilación, el esfuerzo respiratorio es pobre, podemos partir con una ventilación convencional. Pero la clave está, sobre todo en el prematuro, instalar un buen PEP. Eso es muy importante. Y acá permítanme mostrarles, porque a veces no tenemos estas bolsas con válvula de PEP, o lo que es penoso, que los tenemos y no los activamos. Entonces, al no activar esta válvula de PEP, no permitimos ese reclutamiento alveolar. Recuerden, un alveolo abierto va a poder ganar mejor volumen. Entonces, apostemos por un buen PEP, aportemos por una buena apertura alveolar, sobre todo en esa fase aguda de la enfermedad. Eso, doctor. Por ahí, Jessica, si tenía alguna pregunta. Gracias, Carmencita. Por favor, si le activan el audio, si le reactivan el audio a Jessica, por favor. Lil, buen día. Buen día. Una consulta. En la ventilación de alta frecuencia, ¿cuál es el valor límite del CO2? Porque para pasar a la de alta frecuencia creo que toma un AGA arterial que siempre observo. ¿Y Ya. cuál es el parámetro o sea, el límite de CO2 para que pase la frecuencia? Y si hay alguna diferencia entre los prematuros y los atérminos, bueno. Claro. Muy bien, Jessy. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, tener en cuenta que cuando un paciente está en ventilación convencional o ventilación de alta frecuencia, es importante ver los criterios de fracaso de ventilación convencional para pasar a la ventilación de alta frecuencia. Tener los objetivos claros, tanto oxigenatorios como ventilatorios. Un paciente que está con un CO2 superior a 65%, un paciente con caída del pH, una acidosis respiratoria que ya no se está manejando refractaria a la ventilación mecánica convencional. Entonces, este es un paciente tributario a la ventilación de alta frecuencia, como un paciente en EPI, un paciente con neumotórax. Entonces, cuando él entra a la ventilación de alta frecuencia, hay que tener en claro ahora los volúmenes tidales objetivos para solucionar ese problema ventilatorio que el paciente tiene. Entonces, en ventilación de alta frecuencia, el volumen tidal ya no es de 4 a 6, como lo manejábamos en ventilación convencional. Acá es de 1.5 a 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es buscar un volumen tidal según el peso. Vamos a suponer que el bebito pesaba 2 kilos. Entonces, ¿cuál sería su volumen tidal de alta frecuencia? El mínimo 3. Entonces, se va titulando una amplitud, un hertz necesario para tener ese volumen tidal. Ese volumen tidal también va a generar el famoso DCO2, que es la disociación de anhídrido carbónico, algo que también tenemos que monitorizar en alta frecuencia. Y entonces el doctor suele tomar una gasometría, una hora, media hora, va a depender de la complejidad del paciente. Entonces nosotros como enfermeras en esa orden de gasometría colocamos volumen tidal 3, pongámosle. DCO2, 45. Listo. Entonces, sale el resultado gasométrico y el doctor dice, ok, con el
DCO2 de 45 y el volumen tidal de 3, el paciente ha disminuido su acidosis respiratoria, ha mejorado su ventilación. Ahora el paciente tiene 50 de CO2. Excelente. Entonces, queda claro que ese es el volumen tidal a sostener en el paciente. Entonces, enfermería toma nota de eso y reporta a su colega los rangos de volumen tidal de DCO2 van alrededor de 3, van alrededor de 45. Ahora, no es estricto que esté 3, puede estar 2.5, puede estar 3.5, pero más ahí no, porque las literaturas dicen 20%, por eso que las alarmas se programan 20% por abajo, 20% por arriba de los valores referentes. Y la oxigenación lo vamos a ir manejando a través de la concentración de oxígeno que nosotros como enfermeras lo realizamos, vamos incrementando la FiO2 y los doctores irán moviendo la presión media de la vía aérea si es que lo requiere, disminuyendo o aumentando según el caso lo amerita. Pero enfermería siempre debe de comunicar al doctor toda vez que aumenta la FiO2. Un paciente que está requiriendo más FiO2, porque es lo clásico, ¿no? Y es humano, porque uno lo ve desaturar al paciente, lo incrementa la FiO2 y ahora está saturando bien y estamos contentos. Pero debemos de alertar al médico. Un paciente con más requerimiento de FiO2, algo le pasa, se nos está infectando. Si es un prematuro, puede estar congestionándose, se está telectaseando. Entonces, algo pasa porque ese paciente o no está termorregulando bien, y eso sí lo podemos manejar como enfermeras. El ambiente térmico neutro no es el idóneo, y entonces eso hace que el paciente requiera más parámetros. Eso, Jessie. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda por ahí? Por ahí, Carmen. Si le dan el audio, por favor. Licenciada, bueno, algunas a veces que detectamos, ¿no? En cada evolución de cada bebé prematuro, he podido notar en un bebé prematuro extremo de 24 semanas justamente ingresó y este bebito, el ventilador se había programado en modo SIN, todo estaba bien, el pulmoncito normal, o sea, estaban todas las condiciones bien del ventilador, pero en el momento que se colocaba al bebé, había como una obstrucción, salía volumen minuto que no estaba detectado. No, parecía que al bebé no ingresaban los parámetros y la ventilación que se estaba dando, ¿no? Entonces, no sé a qué se debe quizás, y este bebé después presentó hemorragia, ¿no? Hemorragia se evidenció sangrado por el tubo. Entonces, no sé a qué se debe, era la misma condición del bebé que había sangrado, sus pulmoncitos ya no soportaron la presión de ventilación, o era el sensor que salía defectuoso. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder evitar estas cosas en los mismos parámetros del ventilador, ¿no? O qué es lo que estamos no teniendo en cuenta, ¿no? De estas cosas que pueden suceder. El ventilador supuestamente estaba bien, pero en el momento que se le ponía al bebé no pasaba, ¿no? Se veía como que no, el bebé no estaba recibiendo esa ventilación programada. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Y eso es usual, que el volumen minuto a veces no se alcanza. Primero, hay que ver si hay problema de programación de alarma, porque solemos fallar mucho cuando programamos nuestra alarma. Cuando iniciamos la ventilación
sea convencional, alta frecuencia, iniciamos con parámetros teóricos y sobre ellos hay que realizar la titulación de las alarmas. 20% para abajo de la alarma mínima, 20% del parámetro deseado por arriba. Partimos de ahí. Cuando ya se saca un resultado gasométrico, ya tienes una radiografía de tórax, ya la información está más ampliada de acuerdo a la clínica del paciente, el doctor también tiene más claro el volumen minuto objetivo para ese paciente. Y si él hizo alguna modificación, debemos replantear nuestros límites de alarmas. Luego que esto ya está replanteado, todo anda bien por el límite de alarmas, entonces viene el monitoreo y el seguimiento de que se cumplan esos parámetros. En el interín suele salir volumen minuto bajo o volumen minuto alto. Ambos son signos de alarmas preocupantes para el paciente porque van a tener un impacto negativo en la ventilación. O van a hiperventilar o van a hipoventilar. Entonces, la segunda opción es que a veces le sale volumen minuto bajo y sensor averiado, empieza a oscilar. Entonces, ahí solucionar el problema de sensor. Cambiar el sensor, volver a calibrar. Ojo, volver a calibrar. Luego instalamos y hacemos un seguimiento. Sigue volumen minuto bajo. Voy a corroborar. Hay secreciones, hay agua, hay intubación selectiva. El tubo está bien posicionado. Eso es lo que tengo que verificar. Si todo está en orden, entonces comunico al doctor porque puede ser que el paciente se ha congestionado, se ha telectasiado, un paciente que se nos puede estar infectando y entonces está requiriendo de más parámetros. Eso es lo que tendrían que evaluar en su paciente. ¿Alguna otra pregunta más? Jessie levantó la mano. Si le activan, por favor. Magíster, hay algunas consultas que están en el chat. No sé si los podemos leer o si no, yo mismo se los puedo ir leyendo. Sí, por favor. Dice la licenciada Lady, consulta, para calibrar el sensor de flujo es necesario poner en espera el BM. Así es. Para calibrar el sensor, lamentablemente tengo que poner en espera, si es un niño que está ventilando, tengo que suspender, lamentablemente. Entonces, ahí puedo usar la pieza en T si tengo la incubadora, que sería el ideal para tener un PIP y un PEP muy bien titulado, y si no, uso la bolsa de resucitación, pero siempre bien gentil. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, tratando de imitar los parámetros, el PIP, que estaba programado en la máquina. Cuando calibran el sensor, sobre todo en el ventilador Drager, tengan en cuenta qué tipo de pieza están usando. No es igual la pieza en Y que la pieza en ISO. Eso siempre hay que tener muy en cuenta en ese ventilador en particular. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas. Muy bien, si ya no hay más preguntas, permítanme en un momentito compartirles un video de motivación más que ya de tanta ciencia. A ver, vamos a ver si se me puede permitir compartir. Me gustaría compartir este video para ya irnos despidiendo, pero quiero ver si... No creo que... A ver, a ver.
Ok, me va a dar mucha pena porque creo que... Sí. No, creo que... A ver, un momentito. Sí, no. Qué pena. Lamentablemente no sé qué es lo que está pasando, pero no se puede compartir. Pero un momento si por este medio lo puedo hacer. Mm, A ver, ahí parece. A ver. Magister, ¿le parece si en lo que usted va buscando y va habilitando el video podemos ir presentando? Ahí está. A ver, ya, a ver ahí se puede ver el video. ¿Ven el video, por Sí, favor? se Ay, aprecia. ay. Ya, a ver. ¿Sí? Bien, en realidad ya este no es un video académico, sino más bien un video bastante complementario para nuestro quehacer de enfermería. En realidad estoy convencida que la ciencia por sí solo no salva vidas, sino tenemos que articular sacando lo mejor de nosotros, que es nuestra calidez, nuestra calidad humana, nuestra sensibilidad. Y de pronto vemos al bebé ventilado como un bebé crítico, con conexiones, con ventilación, por ahí con inotrópicos, y no nos detenemos a pensar qué más podríamos hacer buscando siempre su bienestar. Y entonces, si ahí viene algo muy importante y lo más sublime quizás de nuestro quehacer de enfermería, y es el contacto piel a piel de nuestro recién nacido ventilado. Les cuento como experiencia, el año 2010 tuve la oportunidad de poner en contacto piel a piel a un niño ventilado por primera vez. Claro que no fue fácil porque el miedo es humano. Desde que inicié trabajando en la terapia intensiva en el Instituto Materno Perinatal, me fui formando, pero siempre los desafíos en la UCI van a flor de piel. Inicié con el niño que no tenía ningún soporte para familiarizarme, cómo cogerlo, cómo hacer, fui evolucionando, pasé a los niños en cánula, en CPAP, y hasta que un día me dije, ¿y por qué no el niño en ventilación mecánica? Tomé el reto de hacerlo y tuve el apoyo de la parte médica, quien siempre va a mi gratitud. Y es el sentirme respaldada y segura que si algo pasa en el proceso, siempre voy a contar con el respaldo, ya sea si se extubó, si se complicó. Y definitivamente hacerlo una y otra vez me ha permitido agarrar la práctica,
pero sobre todo la seguridad. Me ha permitido disfrutar de momentos muy buenos, muy impactantes. He visto a mamás llorar, he visto a mamá alegrarse, he visto a mamá agradecer y he visto también esa bondad, esa ventaja para el bebé. Y eso es lo que siempre me motiva a seguir haciendo. No tengamos temor. Siempre les digo a la mamá, todo lo que pase en la incubadora le puede pasar en su pecho, se puede llenar de secreciones, habrá que aspirarlo, puede desaturar, habrá que mejorar nuestras estrategias, reposicionar el tubo, por ahí mejorar la termorregulación, protegerlo del entorno. Y entonces por eso siempre busco proteger la carita con la colchita de la mamá para que el impacto de la luz, del ruido, no perturbe a nuestro bebé. Y entonces el bebé en ventilación de alta frecuencia también se hizo un desafío porque ya íbamos bien con el bebé en convencional. Y un día me dije, ¿y por qué no el niño en alta frecuencia? Y hoy en día tengo el gusto de haber puesto en contacto también a los niños en ventilación de alta frecuencia. Hay artículos donde también se está haciendo el contacto piel a piel del niño en hipotermia. Y entonces ese es mi siguiente reto, pero tendré que informarme más porque la terapia de hipotermia también tiene todo un contexto, hay que estar bien informados para hacerlo de la mejor forma. Les invito a cada una de ustedes a motivarnos y agregar a esas tecnologías que hay en nuestra unidad esa parte complementaria que es el contacto piel a piel de nuestro niño ventilado. Muchas gracias por su atención y discúlpenme el inconveniente. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster Pariona. De verdad que es un lujo poder contar con usted liderando parte de la especialidad, ¿no?, en cuidados intensivos neonatales. Admiramos no solamente la capacidad, la formación académica, sino esa pasión con la que lo transmite, esa entrega, ¿no? Yo siempre, ya tengo algún tiempo trabajando en la universidad y enfermería siempre ha sido el corazón de las carreras de salud y esto es un ejemplo de que esto es así. La felicito, le agradezco mucho y ahora, con su permiso y el de todos los presentes, vamos a dar una pequeña información acerca de nuestro programa de segunda especialidad en cuidados intensivos neonatales. No sé si ustedes pueden apreciar mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, sí se puede visualizar. Muchas gracias también por los comentarios. No es para menos. Yo soy testigo de la entrega y el compromiso que usted ha tenido para este evento. Bueno, mencionarle a toda nuestra audiencia que la Universidad Norbert Wiener, ahora potenciada por Arizona State University, es la universidad peruana con mayor cantidad y mejor calidad de programas de segunda especialidad. No solamente en enfermería, donde contamos con 18 programas de segunda especialidad, sino en todas nuestras carreras de salud. En total contamos con 48 programas de segunda especialidad, todos ellos licenciados por SUNEDU, todos ellos con muy alta calidad, y la segunda especialidad en cuidados intensivos neonatales es una de nuestras especialidades más exitosas, con mayor demanda y con profesionales de muy alta calidad, como la Magíster Pariona, la Magíster Leslie Peña, entre otras que lideran este programa de segunda especialidad. ¿Cierto? Si me permiten, el objetivo del programa de segunda especialidad en cuidados intensivos neonatales es formar enfermeros especialistas con conocimientos sólidos, científicos y técnicos para el cuidado integral en unidades de cuidados intensivos neonatales, brindar atención de calidad al neonato crítico y a su familia, y desarrollar competencias en investigación especializadas en el área de cuidados intensivos neonatales, así como concientizar de la importancia y de la relevancia, como muy bien ha dicho la Magíster Ceci, en que la labor que ustedes hacen tiene un impacto en la vida de todas las familias y que
entendemos también que ustedes no solamente se forman en conocimientos científicos y técnicos, sino también se concientizan de la relevancia de esta formación para con la sociedad. Está dirigido a profesionales en enfermería, licenciados todos en enfermería. Nuestro plan de estudios es un plan de estudios dividido en 3 ciclos. Cada ciclo tiene una duración de 16 semanas. Y estas son las asignaturas que vienen por cada ciclo, ¿no? 4 en los 2 primeros ciclos y en el tercer ciclo 3. Cuidados intensivos neonatales 1, didáctica en ciencias de la salud, enfermería basada en evidencias 1, especialización en cuidados intensivos neonatales 1, ética y manejo de conflictos, enfermería basada en evidencias 2, cuidados intensivos neonatales 2, especialización en cuidados intensivos neonatales 2, enfermería internacional, cuidados intensivos neonatales 3, especialización en cuidados intensivos neonatales 3. Mencionar que todos nuestros planes de estudio cuentan con una asignatura de enfermería internacional, debido a que nuestra universidad forma parte de una red que es la Red Sintana, con 17 universidades que la conforman, que además contamos con una cantidad de convenios internacionales que permiten una experiencia internacional y que además hemos sido reconocidos, somos la única escuela de enfermería en todo el Perú reconocida por QS Star, que es una entidad que reconoce la calidad de los programas, la calidad de las escuelas académicas de enfermería, y somos la única en el Perú que cuenta con este reconocimiento, por lo que tenemos el orgullo de decirles que somos la mejor escuela académico-profesional de enfermería en el Perú. El título que se otorga es un título de especialista en cuidados intensivos neonatales, que lo otorga la Universidad Norbert Wiener, reconocido por SUNEDU y por el Colegio de Enfermeros del Perú. El inicio de clases tentativo es este 28 de septiembre. La modalidad en la que se dicta el programa es semipresencial, donde toda la teoría la van a tener de manera remota a través de nuestras clases Zoom, tal cual este webinar, y la práctica la tenemos dividida entre sede y campos clínicos. La duración es de 12 meses, como les mencionaba, cada ciclo dura 16 semanas, son 4 meses, tenemos una semana de descanso entre ciclo y ciclo, por lo que la formación es continua, prácticamente en un año estamos culminando nuestro programa de segunda especialidad, con turnos tentativos, ¿no?, de sábados de 8:30 a 17:30. Los horarios a veces podrían sufrir alguna variación. ¿Cuáles son los requisitos? La ficha de inscripción, que la llenan con nosotros, un currículum vitae descrito, una foto, el DNI, su título profesional registrado en SUNEDU, la constancia del pago de inscripción y una entrevista que se realiza a cada uno de nuestros postulantes. Nuestros precios, la inversión es de 7.200 soles como precio regular, con una inscripción y 3 matrículas de 300 soles y 12 cuotas de 500 soles. Sin embargo, contamos con convenios con el Colegio de Enfermeros del Perú, entre otros, donde se otorga un descuento del 15%. Este descuento se aplica solamente a las cuotas y la inversión en este caso sería de 6.300 soles con cuotas de 425 soles. Como ven, nuestros precios son realmente accesibles para todos. Y los informes acerca de la especialidad están a cargo de la magíster Leslie Peña, que es la coordinadora del programa. Aquí están sus datos, su teléfono con WhatsApp y su correo institucional para que ustedes puedan comunicarse con ella. Esa es toda la información, ¿no?, por parte de la gerencia comercial de segundas especialidades con respecto a la segunda especialidad en enfermería en cuidados intensivos. No sé si hubiera alguna duda, consulta, pregunta, comentario. Perfecto. Entonces, siendo así, quisiera agradecerle nuevamente a la magíster Pariona, a la magíster Leslie Peña y a todo el equipo que ha hecho posible este webinar, y a todos ustedes por asistir. Yo sé que es un horario en el que muchos estamos trabajando, muchos estamos ocupándonos, pero el hecho de que hayan podido participar y continuar su proceso de formación con este webinar es algo realmente que valoramos mucho, ¿no? Queríamos agradecerles a todos y decirles que nos encontramos a su entera disposición para cualquier duda, consulta o para lo que ustedes consideren necesario. Muchas gracias a todos por su participación. Muy bien, muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias. Fuerte abrazo.